Tenemos a Ricardo Trejo Nava hablando de la actividad industrial. Buenos días, Ricardo. Gusto en saludarte. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mi estimado? Ahora gusto en saludarte y un placer saludar a la audiencia. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de la actividad industrial, particularmente me gustaría hablar de la industria manufacturera, una industria relevante en el país, pero que sin embargo no termina de repuntar. Y aquí lo que me gustaría resaltar es cuál es la expectativa de crecimiento para el primer trimestre de este año. Antes de entrar de lleno, por ejemplo, el año pasado la industria manufacturera retrocedió, cayó por ahí de 10%, ya tenemos estimaciones puntuales de que cayó 10%. En este primer trimestre del año, déjame puntualizar, la economía va a caer, por ahí de 2%, esa es nuestra estimación de nosotros, 2%. Sin embargo, la industria manufacturera va a retroceder 1%. Eso quiere decir que se está recuperando más rápidamente la industria manufacturera que el resto de actividades del país. Y esto se debe, por una parte, se debe a que no está tan restringida el semáforo rojo como lo están actividades que son de contacto humano. Sin embargo, aquí me gustaría resaltar que hay una restricción muy importante o hay un riesgo muy importante. La industria manufacturera del año pasado cayó por dos factores o por tres factores. Primero es por la restricción y por la caída en la producción. Segundo, y en segunda derivada por la caída en la demanda. Pero hubo un factor muy importante que también la hizo retroceder, que es los inventarios. La industria manufacturera de México, dado que está integrada a la industria manufacturera global, tiene inventarios o trabajaba con inventario cero. En algo que en los procesos de producción o en la ingeniería de procesos se llama el just in time. No sé si tú conozcas ese término, es muy común el término de just in time. Entonces la industria manufacturera trabajaba a inventario cero, es decir, conforme iba produciendo, le iba llegando el suministro. Hay que recordar que la industria manufacturera, gran parte de la industria manufacturera depende de insumos de otro sector de la industria manufacturera. Entonces, como tienen inventarios ceros o tenían inventarios ceros y se restringe la logística porque las naves se restringen, todo el comercio internacional se restringe, pues eso genera un doble efecto negativo para el sector industrial. Entonces, en este primer trimestre, ese es un riesgo importante. Ya no tanto la caída en la producción o el stop en la producción, porque ya los semáforos o la actividad económica permite que en el sector manufacturero se genere o se vuelva a implementar un proceso de producción. Sin embargo, sí hay un efecto o un riesgo muy importante porque los inventarios siguen siendo cero y los suministros siguen siendo lentos. Bueno, lo acabamos de ver hoy en una nota de 8, en la de negocios, que por ejemplo en San Luis Potosí las armadoras de autos se detienen porque no tienen chips. Y eso se debe justamente a esta restricción en el comercio internacional, en la logística, dado que venían trabajando en inventario cero o en su proceso de just in time. Entonces, este efecto o esta doble acción o doble efecto va a generar que, por ejemplo, en el mejor de los casos, la industria de la producción, de la industria de la manufacturera, en el primer trimestre tenga una caída de por ahí de 1%. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los eventos, en el peor de los escenarios, hablamos de una caída de por ahí de 1.5 o 2% en el primer trimestre de este año. Entonces, sí es una situación seria, y sin embargo, ese es el entorno que gira a la industria manufacturera, un sector muy importante para la economía mexicana y desde luego un sector importante en la generación de empleos. Pues sí, lo señalas bien y está de manera muy oportuna. Yo creo que valdría la pena que volviéramos a tratar el tema un poco más adelante en el transcurso de la semana. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros desde Hidalgo. Muchas gracias.